Cada uno de ustedes es todo eso al mismo tiempo. Cada uno de nosotros es todo eso al mismo tiempo. ¿Qué es el actor? El actor es el cargo que desempeñamos en la gestión. Y es un actor porque es un papel que uno cumple en un escenario determinado. De ahí viene la palabra persona, actor en el teatro griego, es el que cumple un papel. ¿Por qué es importante? Bueno, porque se sabe que si uno es ministro, otro es director y otro es docente, es más o menos claro qué es lo que se puede esperar, pedir de cada uno de estos roles y cómo interactuar. Eso nos plantea el actor. El actor es ese rol prescripto que tiene dentro de una organización o un sistema. El sujeto es la persona que ocupa ese rol, ese cargo en la organización o el sistema. Y de hecho, cada uno de nosotros tiene múltiples roles, múltiples actores en múltiples escenarios, pero sigue siendo la misma persona. Aun cuando hay cambios en los comportamientos de acuerdo a los contextos. Uno no se comporta igual en la escuela que en la casa. Por eso le dicen, no te creas que estés en la escuela. Acá, especialmente para los directores, ministros, esas cosas. Pero en fin, uno sigue siendo el mismo, más o menos. Ahora, tengamos estos dos presentes, estas dos dimensiones, estas dos distinciones, porque ¿por qué son importantes? Porque tal como se está presentando en los contextos sociales, organizacionales, en general, una de las cosas que está cayendo en la legitimidad es el actor. Una de las cosas que de algún modo está virando enormemente, y en la escuela es muy visible, es el lugar de poder del actor. No de autoridad formal, sino de poder real. Si ustedes recuerdan, yo sí porque soy más grande, cuando uno lo llamaban a la oficina de la directora, temblaba el mundo. Ni hablar si llamaban a los padres y presentarse ante ese uniforme almidonado, y era todo un tema, independientemente de quién era la persona. El uniforme estaba por delante, ese es el actor. El rol estaba por delante, y hablar ante una directora, un supervisor, ministro o presidente era una cuestión, pero en cualquier ámbito, frente a un médico, por decirlo de otro modo. Hoy la gente va al médico y después de consultarlo va a internet a ver si coincide o no coincide. Y va a internet porque ya el tema del actor como modelo ha caído fuertemente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Un fenómeno interesante. Y el fenómeno interesante es que se ha potenciado el sujeto. Se ha potenciado quién es la persona que ocupa ese rol. En otras palabras, el respeto no está ligado directamente al rol, sino a la persona que ocupa ese rol. La credibilidad no está tanto en el rol, sino en quién es la persona que ocupa ese rol. Ser director es una pequeña puerta de entrada al poder, porque el poder real va a estar dado por la persona que ocupa ese rol. Y del mismo modo que un director tiene poca incidencia en su gestión en la escuela, otro puede tener una incidencia enorme desde el lugar del sujeto que está haciendo. Y ahí es donde empieza a emerger el sujeto como un tema clave en la capacidad de gestionar sistemas de trabajo, sistemas educativos, etc. Ahora, eso no quiere decir que no haya que considerar todo lo demás, por eso hablamos del sistema, etc. Pero pongámonos en el sujeto. ¿Y por qué? Porque tal vez va a ser muy distinto según la historia y linaje que cada uno portemos nuestra posibilidad de gestionar. No es lo mismo la persona que vivió de determinada manera que otra que vivió de otra manera. No es lo mismo la gente que tiene cierto tipo de calidad de relaciones, de vínculos abiertos en el mundo, que la que no lo tiene.
No es lo mismo la gente que tiene cierta contención de su familia que la que no lo tiene. No es lo mismo la gente que ha participado, por ejemplo, en equipos deportivos que el que no ha participado, o en experiencias. Todo eso es el sujeto. Y con todo eso uno va todos los días al trabajo que tiene. O con todo eso no va. Y por eso antes se decía que hay que dejar las emociones antes de entrar al lugar de trabajo, y uno diría, hoy se las lleva puestas. Esto nos da una muy buena pista, y esto es una hipótesis que yo estoy trabajando, para pensar que la formación a nivel de docentes, de gente que gestiona, cada vez que tiene que dirigirse mucho más al sujeto que al actor. No porque el actor no sea importante, esto es lo que se llama técnicamente competencias técnicas, que son las competencias estrictas del trabajo que yo hago. Pero ese es el umbral. Lo que hace la diferencia son las competencias genéricas, que son las competencias emocionales, personales, de escucha, de palabra, de contacto, de relación social. Eso es lo que hace la diferencia. Y si yo voy más lejos, diría que hoy, aquello que tiene que dar la educación, hoy, en este clima, en esta sociedad, está mucho más vinculado al encuentro, a la relación, al vínculo, que a todos los saberes que hoy están mucho más distribuidos fuera de la escuela que a veces en la escuela. Y si estuviéramos más preocupados por el sujeto, tal vez encontraríamos una fuente de potencia en la acción educativa. Tercer dimensión, la del observador. Permítame simplemente esto, porque yo lo llamo a esto un antídoto contra la soberbia. La idea de que somos observadores, todos, parciales y ciegos, está vinculado al lugar que ocupamos en una organización. Cuando decimos que somos observadores es que miramos al mundo desde el sujeto y el actor que estamos siendo. Y esa mirada tiene una gran potencia en lo que vemos y una gran ceguera en lo que no vemos. Por eso, si le preguntamos al portero de la escuela cómo ve la escuela, y al director y a un padre, los tres van a tener miradas distintas. Entonces la pregunta es que ¿se equivocan? No, es que la miran desde el actor distinto que son, inclusive desde el sujeto que estamos siendo. Es posible que si yo diga la palabra reestructuración en el sistema educativo, todo el mundo empiece a pensar a quién van a echar. Lo más importante es que de acuerdo a lo que miramos, así actuamos. Cuando vemos a un pibe que no aprende nada y nunca va a aprender, no va a aprender porque las acciones que vamos a tener son las que nos dicen que ese observador está viendo. A ese mismo pibe lo ve alguien como una posibilidad de hacer algo distinto y actúa de manera distinta. Entonces, reconocer nuestro observador parcial es condición de gestión. Si no, no hay necesidad de equipo. El equipo surge en el primer reconocimiento de que nadie está mirando la totalidad de la película y que necesitamos de los otros para mirar por lo menos, escuchen bien, ni siquiera toda, por lo menos más de la película que yo estoy viendo. Es más, un maestro que ingresa a trabajar va a mirar la escuela de un modo totalmente distinto al docente que tiene 25 años. Es la misma escuela, pero los ojos son distintos. Y como los ojos son distintos, la operación va a ser distinta. Depende de lo que veamos, así actuamos. Entonces, el primer registro de quien gestiona es qué tipo de observador soy yo en estos momentos. Fíjense que hay dos juicios que surgen del observador que soy. A uno lo llamamos juicio de facticidad y otro juicio de posibilidad. Los juicios de facticidad en el lenguaje son los juicios de los hechos. Y los juicios de posibilidad son los juicios de algo que es de una manera pero puede ser de otra, por lo tanto no es un hecho. Un juicio de facticidad, no está bien decirlo a esta hora del día, frente al almuerzo, pero no tengo otra posibilidad, es no vamos a morir. Es así.
En algún momento va a ocurrir, cuando más tarde mejor, pero esto es un hecho inmodificable. Hay otro juicio de facticidad que la gente lo ve distinto. Por ejemplo, también crecemos y envejecemos. Bueno, hay mucha gente que se resiste a ver este juicio. Pero es así. Ahora, hay juicios de posibilidad, que son los juicios que dicen que una cosa es de esta manera, pero podría ser de otra. Toda la invención tecnológica está basada sobre estos juicios. Allí donde alguien decía que solo los pájaros pueden volar, alguien veía que podía ser de otra manera. Allí donde decía que uno no puede comunicarse a tantos kilómetros de distancia, hoy nos comunicamos por Skype, por lo que fuera, y esos son juicios de posibilidad. Allí donde decía que este pibe, como le decían a Einstein, no va a llegar a ningún lado, otro o él mismo vio un juicio de posibilidad distinto. El liderazgo se caracteriza por ver juicio de posibilidad donde casi todo el mundo ve juicio de facticidad. El liderazgo se caracteriza por ver la posibilidad donde otros creen que el libro está cerrado y ya no se puede hacer más nada. Nuestro propio observador nos lleva a emitir juicios de posibilidad o facticidad, pero lo interesante es que necesitamos de los dos. Y por eso no se puede gestionar desde la soledad. Se gestiona desde los colectivos, hablando de la gente, para incluir el sujeto, el actor y el observador. El otro nivel de gestión es el sistema y la cultura. Esto remite al carácter de lo que Maturana en algún momento llamaba el carácter autopoiético, autoconstructivo de las organizaciones. Los sistemas terminan por gestionar más allá de lo que los actores sujetos quieren. Uno de los problemas que tenemos es que los sistemas en los cuales estamos, por un lado, protegen la discrecionalidad, por otro lado, asfixian la creatividad. Ejemplo, yo le estoy pidiendo a un director que se haga cargo de los resultados de su escuela, pero no puede elegir la gente que trabaja. También es cierto que tengo que proteger el lugar de trabajo y la continuidad de trabajo de los docentes, pero tengo que encontrar alguna fórmula en el sistema que me diga que las dos cosas son importantes, no una sola. No sé si es claro. No puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra, no puedo hacer tal otra, entonces la pregunta es ¿qué puedo hacer? Bueno, hace unos años un tipo absolutamente muy argentino, muy de Buenos Aires, que el arquitecto Livingston escribió un libro que se llama Memoria de un funcionario público. Y él decía, hay que moverse casi en la transgresión y en los intersticios para poder hacer algo, con las consecuencias riesgos que esto tiene. Ahora, si uno no hace nada, puede seguir avanzando en el sistema sin ningún problema. El problema es que si uno hace y lo pescan, entonces digamos, y acá nos viene un desafío importante, especialmente a niveles políticos, pero también a nivel de la escuela. ¿Cómo hacemos para diseñar sistemas que lideren una gestión en términos de cuidado, por un lado, de aquello que es lo público, y por otro lado, espacios para la creación, la espontaneidad y la respuesta localizada de cosas que no se pueden pensar desde un ministerio para la última escuela que está en algún lugar de la provincia y que tienen que tener la libertad para poder operar?